Polémica generaron las declaraciones del juez Daniel Urrutia ante la Convención Constitucional. Recordemos que él fue la semana pasada, dio declaraciones que fueron bastante polémicas respecto al actuar de la justicia durante, sobre todo, el estallido social, las omisiones del Poder Judicial que habrían permitido la violación a derechos humanos en el marco de la protesta. Queremos conversar sobre este tema, cómo lo toma la Asociación de Magistrados, las declaraciones del juez Urrutia, y vamos a conversar con el presidente de la asociación, Daniel Olave. Mauricio Olave. Daniel es el juez. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, queremos conversar sobre todo de la polémica y de lo que eso significa para los magistrados respecto de su libertad de expresión, pero también de la garantía que deben dar a las personas de imparcialidad en caso de enfrentar un juicio. Bienvenido. Muchas gracias, Matilde. Bien, las declaraciones que el magistrado Urrutia dio en el marco de la convención, las miramos con atención. En rigor, él nos había contado de que efectivamente iba a concurrir, había sido invitado en su calidad de víctima. Nosotros sabemos, tomamos noticia porque también participamos en el proceso, en la última parte del proceso, ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana, respecto de que la Corte le había reconocido su derecho a expresarse. En calidad de víctima, aclarémoslo, magistrado, porque él apela a la Corte Interamericana porque en el fondo anteriormente se le había más bien amonestado por declaraciones que le había hecho. Él había hecho una tesis donde había sido muy crítico del actuar de la justicia en dictadura, cuestionamiento y diagnóstico que compartimos. Y la Corte Suprema lo sancionó y finalmente eso lo llevó a la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana le ratificó su derecho a expresarse. En ese contexto, él va a la convención. Él va a la convención. Pero adentro de la convención dice un par de aseveraciones que a nosotros y al interior del gremio causaron mucha molestia y incomodidad, porque nos parece que no fue lo suficientemente claro en separar aguas y realizó generalizaciones que evidentemente no compartimos. Entre ellas, Matilde, aquella que dice que el sistema judicial chileno durante el estallido social se ha comportado como una especie de mecanismo destinado a la violación de derechos fundamentales. Son palabras muy graves que vienen de un juez y que afectan el sentimiento de muchos jueces. Esta asociación tiene 1.240 jueces de un total de 1.800 jueces del país, que en su mayoría trabajamos honesta y lealmente durante el estallido con el objeto de absorber la enorme carga que se estaba produciendo en esos momentos. Fuimos garantes de derechos fundamentales, nos coordinamos con todo Chile con el objeto de defensores fiscales y jueces, de asegurar turnos para dar pronta respuesta. Nos constituimos en comisarías, no solo jueces penales, sino también jueces de familia. Esto lo fuimos a decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2019. Yo mismo tuve la oportunidad de ir. Y la Comisión Interamericana, que revisaba en paralelo la situación de cómo había reaccionado el Poder Judicial en Nicaragua con situaciones similares, nos dijo: ustedes lo están haciendo bien. Entonces, fue para nosotros una especie de balde de agua fría cuando el magistrado Urrutia, sin hacer distinciones, dice que lo que ya le he señalado. Bueno, él plantea que hubo denegación sistemática a todos los recursos que se presentaron durante el estallido social. ¿Ahí usted también presenta diferencias? ¿Fue sistemática o fue generalizada? Decir sistemática y decir generalizada tiene una pequeña trampa, y respecto a la cual yo le pido que me excuse. Eso dice relación con ciertos tipos penales que guardan relación con torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y yo soy juez penal y podría estarme inhabilitando si lo dijera. Pero si usted mira la estadística, hay también otras cortes del país que reaccionaron de manera distinta porque tuvieron antecedentes diferentes y porque tuvieron criterios diferentes, pero no creo que nosotros tengamos que ser sometidos al cadalso de ser tratados como que somos parte de un mecanismo destinado a la violación de derechos fundamentales. Respecto al uso de balines por parte de la policía, de carabineros, sobre todo de fuerzas especiales, hubo distintas posiciones, como usted bien dice. En Valparaíso la Corte se pronunció distinta a lo que había aquí en Santiago, luego hubo cambios, fue bastante variable la posición, lo que también llama bastante la atención porque una misma cosa no puede tener tan distinto criterio. Bueno, dice relación también con que, fíjese usted también lo que pasaba en Carabineros en ese tiempo. Carabineros en un momento defendió el uso de los balines. Yo estaba en Quito en noviembre cuando el general director de Carabineros dijo: no usamos los balines más, nos vamos a capacitar. Era un ambiente complejo, es fácil juzgarlo a 2 años después, pero
Eso quizás podría explicar la diversidad de criterios, digamos. Bueno, y eso recuerda lo que él dice en la comisión, lo que ocurrió en dictadura, que es parte de lo que la Asociación de Magistrados ha marcado que quiere borrar, ¿no es cierto? O sea, nosotros hemos tenido un compromiso permanente con los derechos humanos desde que volvimos a la democracia. Nosotros en 2010 le pedimos a la Corte Suprema que pidiera disculpas por las omisiones y la Corte Suprema hizo eco de nuestra petición y nos recordó a todos los jueces y juezas que tenemos que dar garantías de no repetición. Yo creo que no son comparables los dos momentos. Ahora, él habla de la Corte de Apelaciones y en ese sentido ahí sí que hay... Lo que pasa es que el magistrado Urrutia en sus declaraciones hace un distingo con la Corte de Apelaciones, hace un distingo después habla con todos nosotros y de todos los jueces. Ese tipo de cuestiones son las que él tendría que llamar a aclarar y no nosotros, digamos. Bueno, él además presentó distintas apreciaciones sobre lo que significaba la justicia, que necesitaba ser reformada, que el Poder Judicial era un poder que históricamente, ahí dice, ha estado al servicio de las élites, generando una justicia autoritaria, colonialista, racista, heteropatriarcal, machista y clasista. Bueno, primero, ¿cómo reciben todas esas caracterizaciones? ¿Están de acuerdo que hay una parte de la justicia que tiene esas características o definitivamente no? Yo creo que lo más importante, Matilde, es que nosotros coincidimos, y porque en realidad son ideas nuestras, más que las que Daniel difunde, y así lo ha dicho, con la necesidad de un cambio sustancial en la forma en que está estructurado el sistema judicial en Chile. Eso lo hemos venido sosteniendo hace 30 años atrás. Este es el espacio para que la asociación muestre su trabajo maduro, macizo, preparado y analizado con académicos de Chile y extranjeros respecto de cómo ajustar el sistema judicial chileno, la estructura del sistema judicial chileno, que no le asegura a los ciudadanos que va a contar con jueces independientes, a lo que la mayor parte de los estados tienen en sus constituciones. Chile está atrasadísimo y en eso coincidimos. Todos los demás epítetos, bueno, habrá que analizarlo, él tendrá que darle sustancia y contenido, porque bueno, una declaración de 10 minutos ante la convención dictó una serie de calificativos que él deberá darle contenido. Nosotros coincidimos en solo el aspecto principal, que Chile merece un nuevo sistema de justicia que le sustraiga a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema de las facultades de gobierno judicial y que se entreguen a uno o más órganos autónomos de rango constitucional que le aseguran a los ciudadanos, no a los jueces, que van a contar con un juez independiente que no se va a distraer del caso concreto y la ley aplicable al caso por presiones derivadas de la carrera jerarquizada que Chile tiene. Y eso es fundamental. Es fundamental. Ahora, ¿cómo reciben dentro de la Asociación de Magistrados? Porque usted me dice, somos más de 1000. Las declaraciones del juez Urrutia, él va a ser sometido a un comité de ética. ¿Cuál pudiera ser una sanción que él recibiera por parte de sus pares? No sabemos si se van a operar las instituciones que son propias de todas las organizaciones. Todas las organizaciones, incluso hasta los clubes de fútbol, tienen comités de ética para ver si alguno de los socios atenta contra otro. Nuestro estatuto contempla un tribunal de honor, contempla también requisitos para presentar denuncia ante el tribunal de honor. Yo soy el presidente de la Asociación de Magistrados. Hasta antes de venirme a trabajar acá, de venir a la entrevista, no había habido ninguna denuncia. Si se llega a presentar la denuncia, tampoco creo que haya que dramatizarlo, porque es parte de la organización regular de las asociaciones. Tendrán que verlo el tribunal de honor. Son jueces preparados para calificar la situación y veremos qué pasa. Ahora, uno lo que espera de un juez es imparcialidad, pero también uno sabe que una persona tiene sus opiniones, tiene sus posturas. ¿Usted qué es lo que encuentra que es mejor? ¿Que esas posturas las transparente o que esas posturas en pos de la prudencia se las guarde? A ver, no hay ningún juez que no venga provisto de un background de su propia historia de vida. Nosotros no nos subimos al estrado y yo no dejo a Mauricio Laves sentado en la casa. Yo soy y veo las cosas desde mi propia experiencia de vida. Eso pasa aquí y en todos lados, digamos. El sistema y todos los sistemas del mundo plantean implicancias y recusaciones para si el juez se siente inhabilitado o si las partes no sienten que hay una garantía de imparcialidad absoluta, bueno, se aplicarán los mecanismos. La Corte Interamericana lo que nos dijo es bueno para la democracia que los jueces emitan sus opiniones, pero también en muchos otros fallos de la propia Corte y en opiniones consultivas de la Corte ha manifestado que los jueces no pueden perder de vista al momento de emitir sus opiniones un valor muy importante para la sociedad, no para nosotros, que se necesitan jueces independientes
e imparciales, de manera tal que cuando usted habla fuera del estrado de otros temas, de alguna manera puede ir debilitando la sensación de imparcialidad. Y ese juego es un juego que necesita un equilibrio especial y hay que dar el tono en eso. En mi caso, por ejemplo, tengo la cobertura de ser dirigente gremial. Tengo ciertas atribuciones que la ley me concede y por eso con libertad puedo decir algunas cosas, pero dentro de mi ámbito. El resto de los jueces, y en general los jueces cumplimos con esto, tienen que ser muy ponderados al momento de emitir sus opiniones. Por lo tanto, no está en tela de juicio la libertad de expresión del juez Urrutia. Jamás le hemos impedido que el magistrado Urrutia emita sus opiniones, no lo vamos a hacer tampoco. Sino más bien la garantía que él da respecto de esas opiniones a los juicios que él tenga que emitir después. El problema va a estar con los justiciables, no con nosotros. Y en ese sentido, ¿él pudiera, por ejemplo, inhabilitarse en ciertas causas donde ha expresado opiniones? Podría inhabilitarse, están las normas en el Código Orgánico de Tribunales, están las normas, como le digo, en las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Las partes podrían decirle, magistrado, usted ha emitido opiniones respecto de esto, corresponde que se inhabilite. Ese tipo de cuestiones están en nuestro ordenamiento jurídico. Pero de hecho son excepcionales. La idea es que los jueces no se anden inhabilitando. La idea es que los jueces cumplan con su rol de ser honestos y leales respecto del apego al derecho. ¿Usted lo ha conversado directamente con él? Nosotros hemos tenido siempre hemos tenido una buena relación con el magistrado Urrutia, hemos tenido conversaciones. En este caso era necesario, como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, que yo separara aguas, porque él además en su declaración olvida que él es director de la regional más grande del país, que es la regional Santiago. Entonces podía darse la posibilidad de que se confundiese, que las opiniones que él vertía, tan potentes y también tan fuertes para nosotros, pudieran entenderse que eran opiniones que venían maduradas desde el gremio, y esa es la razón por la cual hemos decidido salir a explicarle a la ciudadanía. Hacer el punto. Ahora, con la resolución de la Corte Interamericana, es muy difícil que él reciba una sanción. Mire, yo creo que es una buena señal lo que hizo la Corte de Apelaciones ayer cuando debatieron esto respecto a si se le abría o no sumario, y la han decidido que no. Tiene que ver con acostumbrarse nosotros como sociedad que los jueces vamos a tener jueces más opinantes de lo que acostumbrábamos a tener, pero nuevamente el llamado es cómo asegurar que no perdamos el foco respecto de lo importante, que no podemos defraudar la expectativa de que los ciudadanos van a contar con jueces imparciales, independientes y sujetos a la ley. ¿Qué expectativa tiene la Asociación de Magistrados en lo que se está debatiendo en la Convención Constitucional? Tenemos mucha confianza de que la opinión que hemos generado hace más de 30 años, maciza, sólida, va a calar en la conciencia de los convencionales y vamos a avanzar hacia la eliminación del artículo 82, que le entrega todas las facultades de gobierno judicial a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones, y vamos a contar, como pasa en 123 países del mundo, con órganos autónomos de rango constitucional que le aseguran a los ciudadanos que van a contar con jueces dedicados a su labor principal, que es ser garante de derechos fundamentales y resolver conflictos entre personas. Vámonos ahora a un tema bien puntual y saliéndonos del caso, a todo lo que ha pasado y todas las causas que están pendientes a propósito primero del estallido social y luego de la pandemia. ¿Cómo se hace cargo de todas esas causas que falta emitir sentencias? Bueno, respecto de la pandemia, lo hemos venido diciendo esta asociación desde hace mucho tiempo. Hay una enorme carga de trabajo que hay que asumir, ni aunque tuviéramos jueces trabajando 24 horas nos da. Le hemos pedido al Ministerio de Justicia que nombre jueces en un escalafón transitorio por a lo menos 2 años, que es los datos que tenemos con la Corte Suprema, que vamos a demorar este retraso, y con nombramientos transparentes, con abogados de fuera de la institución o dentro de la institución, con concursos públicos preparados por la Academia Judicial con el objeto de no defraudar la calidad de las personas que ejercen justicia, con el objeto de rápidamente absorber la demanda. Estamos también pidiéndole a la Corte Suprema, se lo pedimos la semana pasada, que reúna a una mesa de trabajo, que es la mesa de trabajo COVID, para modificar el protocolo que nos permite empezar a trabajar paulatinamente, porque uno ve que ya llevamos 3-4 semanas de baja general de casos y esperamos que ya están las condiciones para empezar a retomar pronto el trabajo ordinario. ¿Cuántas causas se están acumulando en promedio por cada uno de los jueces? No tengo ese dato. Tenemos los datos de enero de este año que hablan de un retraso en general de 1 año y medio de trabajo, básicamente porque el trabajo telemático no permite absorber el trabajo normal que hemos tenido en tiempos no de pandemia. Pero también hay que ser sincero en el sentido de que esto no se puede recuperar de un día a otro, que tiene que ser paulatino y que hay una ley que está en el Congreso que nosotros también esperamos que prontamente se apruebe. Hoy día está terminando una de las sesiones de la Cámara de Diputados que dice que por lo menos durante 1 año, hasta que no esté realmente controlada la pandemia,
vamos a tener que ocupar un trabajo híbrido entre trabajo presencial y trabajo por teletrabajo, porque tampoco podemos permitir que los tribunales de justicia sean vector para contagio. Ahora, magistrado, ¿cuál es la responsabilidad que ustedes asumen como magistrados el tema de las personas que están todavía en prisión preventiva? Porque, bueno, es parte de toda una cadena. Ayer conversaba con el ex presidente de la Asociación de Fiscales y también ahí hay un problema. Pero dentro de esta cadena, lo que les corresponde a ustedes, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes en que hoy haya personas en prisión preventiva que llevan prácticamente 2 años? Lo primero que hicimos fue pedirle a este gremio, fue pedirle a la Corte Suprema que entregara los datos oficiales, que los cruzara con el Ministerio Público y Poder Judicial son los únicos que tienen los datos completos de cuánto estábamos hablando. Lo segundo, eso lo entregaron al Senado porque el Senado está discutiendo la posibilidad de amnistiar este tipo de delitos. Lo segundo, los jueces han cumplido con su labor. Estamos a la espera de que se cierren las investigaciones, se presenten las acusaciones y se terminen los juicios. No depende tanto de los jueces como terminar la investigación. Una vez que los juicios lleguen a los tribunales, vamos a tomarlo y vamos a tomar decisiones respecto de si esas personas han tenido o no responsabilidad. Uno pudiera discutir si hay alguna u otra prisión preventiva que ha sido excesiva, pero tampoco uno puede olvidar que quienes han venido endureciendo sistemáticamente el Código Procesal Penal respecto de las prisiones preventivas ha sido precisamente el legislador a través de sucesivas agendas cortas que han limitado las posibilidades de los jueces de despejar y evitar las prisiones preventivas cuando no corresponden. Como magistrado, ¿qué le parecería que se produjera este indulto y que terminara echando por tierra el trabajo que usted ha realizado? Nunca lo miramos así, nunca se echa por tierra el trabajo de los jueces, porque los jueces aplicamos la ley. Y si está en la Constitución y en la ley que es facultad de los poderes colegisladores dictar amnistías o indultos, al día siguiente de publicar la ley la vamos a aplicar porque esa es nuestra principal labor. ¿No se sienten pasados a llevar por otro Para nada, poder? porque la independencia dice, los jueces aplicamos las reglas, otros son los que las crean. Muy bien, muchísimas gracias al presidente de la Asociación de Magistrados. Ahí está Mauricio Olave. Gracias por conversar con nosotros. Por supuesto, vamos a seguir atentos del desarrollo de este caso y también, claro, en este nuevo escenario, cuando hay personajes dentro de los distintos organismos que son más opinantes que otros y que generan una polémica como esta. Muchas gracias. Ahí vamos a estar atentos para responder todos sus requerimientos. Mauricio, muchas gracias. Gracias a usted.